Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis capítulo 20, versículo 12, donde dice: Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Note que esta segunda excusa de Abraham es inválida para el argumento, ya que Abraham le dice a Abimelech que realmente no estaba mintiéndole porque Sara era su hermanastra. Por supuesto que el patriarca realmente estaba expresando una mentira en lo que concernía al entendimiento de Abimelech. La ley en contra de esa clase de matrimonio fue dada por Dios posteriormente. En Levíticos, capítulo 18, versículo 9 dice: La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Y Levíticos capítulo 18, pero ahora el versículo 11 dice: La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Deuteronomios capítulo 27, versículo 22 dice: Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: Amén. Y Ezequiel capítulo 22, versículo 11 dice: Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Por tanto, se puede apreciar que al parecer, en tiempos de Abraham, su matrimonio con Sara estaba permitido. Pero el problema aquí es que Abraham negó que Sara fuera su esposa y creó con esto un grave problema delante de Abimelech. Continúo ahora con el versículo 13, donde dice: Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Es decir, que Abraham había hecho un arreglo con Sara cuando salieron ellos de la tierra y comenzaron sus travesías por la tierra de Canaán, en previsión para el tipo de situación que habían ellos encontrado, ya que primeramente fue con el faraón de Egipto, como señala Génesis capítulo 12 y los versículos 18 al 20. Y ahora nuevamente es con Abimelech, rey de Gerar. Nótese que Abraham quiso guardar sus espaldas cuando salió de Harán. La forma verbal me hizo salir errante procede de una raíz verbal que generalmente tiene un sentido negativo. Isaías capítulo 3 y los versículos 12 y 13 dice: Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él, pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y Jeremías capítulo 23 versículo 32 dice: He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Además, el sustantivo Dios, Elohim, aparece en el texto hebreo con un verbo en plural, que no es una construcción usual en el texto, de modo que es posible que Abraham, en este caso, intentara referirse a dioses. Pero de ser así, el patriarca
procuraba acomodarse a la postura politeísta de Abimelech. Por otro lado, el comentarista británico Gordon dice sobre esto: es poco común que Dios aquí tome el verbo plural sugerido que dioses podría ser una mejor traducción y que esto podría representar una acomodación a la perspectiva politeísta de Abimelech. Pero, sin embargo, la mayoría de los comentaristas ven el uso del verbo plural como una anomalía. Fin del comentario de Gordon. También es posible, sin embargo, que Abraham estuviese usando un vocabulario pagano para hablarle a un rey pagano, aunque parezca raro. Así pues, no es de esperarse que Abraham negase su fe monoteísta delante de Abimelech, a pesar de su tropiezo espiritual. Por otro lado, los profesores de hoy en día dicen que el plural hiteu con el sujeto Elohim es una construcción hebrea totalmente inofensiva donde un plural de extensión o grado es unido a un verbo plural o a un adjetivo plural sin dañar el carácter singular del sujeto implicado. Pero a pesar de sus caídas y fracasos, Abraham no deja de ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre de oración y el padre de los creyentes, ya que Abraham sigue siendo amigo de Dios. Continuar con el versículo 14, donde dice: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. En buena medida satisfecho con lo que Abraham había dicho para excusarse, es por eso que le dio estos dones a él, para que, como observa por otro lado Hachit, cuando dice que orara e intercediera por él para que él y su familia fueran sanados, habiendo entendido por el oráculo divino que era un profeta, y si oraba por él sería restaurado a la salud. Y estos no fueron dados para sobornarlo, para que diera su consentimiento para que Sara pudiera continuar con él, ya que sigue diciendo que le devolvió a Sara su mujer sin ser tocada por él como Dios le ordenó que hiciera. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. En lugar de ordenarle que se vaya y enviarlo a toda prisa fuera de su país, como hizo el rey de Egipto, en su caso similar, solicita que se quede en su tierra, y para animarlo a ello, le hace una oferta de todo su reino, al escoger en qué parte de él ha de morar. Cuando le dice: habita donde te parezca, si había alguna parte mejor que otra, o más conveniente para él, su familia y sus rebaños eran bienvenidos. Continuará con el versículo 16, donde dice: y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Comienza diciendo este versículo que, y a Sara le dijo: he aquí he dado a tu hermano 1000 piezas de plata, o quizás 1000 siclos de plata, como los Targum de Jonathan y Jerusalén así lo muestran. Es como si fuese de nuestro dinero, por ejemplo, unas 125 libras o 120 euros, aunque tal vez se trata de pequeñas piezas de plata corrientes en ese país que no valían tanto. También algunos piensan que las ovejas, los bueyes, etc., Abimelech le había dado a Abraham las piezas de plata, pero más bien parece que las dio por encima de ellas y principalmente para el uso de Sara, como se observará más adelante, ya que las palabras van dirigidas a ella y en las que hay una expresión aguda y cortante, llamando a Abraham su hermano y no su marido, recordándole además y reprochándola
por su equívoco y también por su disimulo. Cuando le dice que, he aquí, él es para ti un velo para los ojos de todos los que están contigo. Es decir, una protección de su persona y castidad. Así, un esposo es en nuestro lenguaje. Se dice que es una cubierta para su esposa y ella debajo de una cubierta. Así Abraham, siendo ahora conocido como el esposo de Sara, sería para él futuro cubriéndola, para que nadie la mire y la desee y la tome por mujer. Y él sería también una protección para sus doncellas que estaban con ella, las mujeres de sus siervos, ya que éstos tampoco le fueron quitados. Pero parece mejor referirse esto al regalo de las 1000 piezas de plata y leer las palabras cuando dice, he aquí, esto es para ti un velo para los ojos. Y así, en los Talmud de Jonathan y Jerusalén, porque las palabras son un continuo sarcasmo mordaz para Sara, así como a Abimelech la burla de llamar a Abraham su hermano en el texto anterior. Así en este le dice que le había dado tanto dinero para comprarle un velo y para proporcionarle velos de vez en cuando para cubrir sus ojos, para que nadie se sintiera tentado a codiciarla y para que se supiera que era una mujer casada, porque en estos países las mujeres casadas usaban velos para distinguirse. En Génesis capítulo 24 versículo 65 dice, porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y de esta manera tampoco podría ser engañado por ella. Y no solo se dio este dinero para comprar velos para ella, sino también para sus siervas, que estaban casadas, para que se supiera que eran propiedad de otro, aunque esta última frase, o con todos los que están contigo, puede entenderse no de persona, sino de cosas, incluso de todas las muchachas que Abimelech le había dado mientras estaba en su casa. Esto no los tomó de nuevo, sino que los continuó con ella, ya sea para el uso anterior o para lo que ella quisiera. Y la siguiente frase, y como todo lo demás, como, por ejemplo, lo vertemos, haciendo una parada considerable, debe, según los acentos, leerse con lo que sigue así, y con todo esto fue reprendida ella. Y así son las palabras de Moisés, observando que por y con todo esto que Abimelech había dicho o hecho, así fue reprendida. Sara fue reprendida por decir que Abraham era su hermano, o las palabras pueden traducirse así, y así, antes de todo, ella fue reprendida. Ante su esposo y ante los cortesanos de Abimelech, y quizás ante los propios sirvientes, aunque algunos traducen ya que las toman como las palabras de Abimelech y las traducen y todo eso, o todo esto es para que seas reprendido o instruido. Todo lo que he dicho y hecho es con este fin, para que estés advertido y tengas cuidado de que en el futuro hable la verdad sin ningún equívoco y no llames a Abraham tu hermano cuando él en realidad es tu esposo. Continuará con el versículo 17, donde dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Comienza diciendo este versículo que entonces Abraham oró a Dios, aunque la eficacia de la oración no se menciona expresamente hasta la era evangélica, como por ejemplo, en Mateo capítulo 7 y versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Santiago capítulo 5 y los versículos 14 y 15 dice,
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por otro lado, también existen numerosos ejemplos notables de su poder e influencia registrados a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Abraham se empleó en la oración de intercesión por los enfermos. El favor divino hacia él se manifestó nuevamente por una respuesta inmediata en la restauración de Abimelech y su casa. Y la noticia del hecho tendría que elevar al patriarca en la estimación de la gente de Gerar, que se sentiría obligada por un servicio tan importante. También dice este versículo, y sus siervas, es decir, sus esclavas, que eran concubinas. Y también dice que tuvieron hijos. Nótese cuál fue la forma particular del castigo infligido a los recursos del palacio de Gerar, ya que ha sido tema de discusión. No podía ser la esterilidad en las mujeres, porque el anuncio del hijo prometido de Sara en la primavera siguiente se hizo en Hebrón, el día anterior a la destrucción de Sodoma. Y suponiendo que el patriarca hubiera salido de Hebrón inmediatamente después y que todas las transiciones en Gerar hubieran tenido lugar antes del nacimiento de Isaac, entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo podría haberse determinado la supuesta esterilidad de las esposas de Abimelech en tan breve espacio de tiempo? Por lo tanto, algunos han llegado a la conclusión de que este capítulo no está en el lugar que le corresponde y que sus detalles se refieren a una estancia en Gerar anterior a los acontecimientos relatados en los capítulos inmediatamente anteriores. Además, también es evidente que el juicio de Dios cayó particularmente sobre Abimelech mismo. Pero como señal, por otro lado, Calvino dice que este asunto no forma un artículo de fe y por lo tanto puede dejarse sin decidir, ya que las circunstancias en Gerar diferían ampliamente de lo que sucedió en la corte egipcia, ya que Abimelech actuó con la inocencia de su corazón y su pueblo era comparativamente una nación justa. Por lo tanto, fue tratado con más indulgencia que los egipcios. Continuará con el versículo 18, donde dice: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Esta frase, en otra parte, señala la esterilidad como, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y los versículos 5 y 6, donde dice: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Nótese que, contra lo cual algunos eruditos objetan que eso no pudo ser descubierto tan pronto, porque todo esto sucedió entre la concepción y el nacimiento de Isaac, cual objeción puede parecer no válida, porque las evidencias de que las mujeres están embarazadas van mucho más antes del nacimiento del niño, y esas evidencias que no aparecen en ninguna de sus mujeres que antes de ese tiempo eran generalmente fecundas y engendradoras, podrían discernir la mano de Dios en ello, especialmente por la amonestación de Dios a su rey. Pero debido a que esta historia parece haber sido hecha en un espacio de tiempo mucho menor, no es probable que Dios permitiera que Sara estuviera mucho tiempo con Abimelech antes de que él se advirtiera o que él
siendo advertido y también tan severamente amenazado y en realidad castigado, retrasaría la ejecución del mandato de Dios, o que, debido a su obediencia a Dios, la misericordia y la liberación prometidas serían demoradas por Dios. Entonces parece ser más probable de lo que otros piensan que esto era una indisposición o peste o llega en las partes secretas, por lo que le impedía la cohabitación y mutua conversación y la consecuencia, la esperanza de concesión y parto, después de la remoción del cual se dice que dieron a luz hijos, donde, como a menudo en la Escritura, se pone el último y consumador acto para todos los actos precedentes. Por tanto, y fueron restauradas al uso conyugal y concesión y a su debido tiempo a la procreación. Y voy concluyendo con esto. Es necesario considerar lo difícil, aún para los patriarcas, poner a un lado el pecado que nos asedia a todos. De modo que incluso santos eminentes de vez en cuando caen en pecado. Como dijo alguien, el corazón de David estuvo desentonado con más frecuencia que su arpa. Es cierto que Abraham, como una oveja, muchas veces cayó en el hoyo de la tentación, pero sin embargo el patriarca logró salir de diferentes situaciones con la ayuda y la gracia de Dios. Debe de tenerse en cuenta que la misericordia de Dios es otorgada siempre por medio de la fe y no de las buenas obras. El pueblo de Israel, antes de comenzar el éxodo, estaba seguro y también protegido de la destrucción del ángel cuando la sangre fue puesta en el dintel y en los dos postes de la puerta, aunque no por algún mérito obtenido de parte de ellos, sino que era por la gracia divina. Amigo y amiga oyente, los hombres y las mujeres, a la larga o a la corta, solemos fallar, como se suele decir, solemos meter la pata o solemos caer. Míralo como quieras, pero solemos fallar y solemos hacerlo hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, hacia Dios y también hacia nosotros mismos, porque de nosotros mismos esperamos muchas veces cosas que nunca llegan. Y esto muestra que en todos y en cada uno de los hombres y las mujeres está la vieja naturaleza del pecado, que nos impide acercarnos a Dios. Sin embargo, la excusa del pecado y de que somos así, que hemos heredado esta naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, no debe de ser una excusa para decir soy débil y por eso peco, sino todo lo contrario. Nótese que Israel se sentía protegido por la sangre puesta en los dinteles de la puerta de sus casas. Y con esta protección no solamente estaba la casa, sino los habitantes de la casa, que era lo más importante. En el Nuevo Testamento nos habla de Jesús, el Hijo de Dios, y dice en su palabra en Efesios capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús, Él pagó el precio por tu rescate. Él fue quien derramó hasta la última gota de su sangre y lo hizo al favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Lo hizo por esos pecados, porque nadie podía pagar, excepto Él, que es Dios, tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario y así poder hacer posible tu redención. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, ahora eres tú quien debe de decidir el invitar al Salvador Jesucristo a que venga a tu corazón. Recuerda que en Él tenemos redención por su sangre y también el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es por eso que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. De manera que te invito ahora a que hagas una corta y sencilla oración, acompáñame a ello y di conmigo.
Señor Jesucristo, entiendo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para dar salvación y redención a una persona pecadora como lo soy yo. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Furia, el matar, el mentir y también la homosexualidad y el lesbianismo, como nos muestran los pasajes que se están compartiendo. Amigo y amiga oyente, hoy en día parece que el pecado de la sodomía sea el más malo, pero en realidad es todo pecado, incluyendo, por ejemplo, la mentira piadosa, el robar, el mentir, etc. De manera que si tú bien hayas practicado en el pasado uno de estos pecados o ahora lo estás practicando, sinceramente te recomiendo que te reconcilies con Dios por tu propio bien y lo hagas en la persona de Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados. Tienes que creerle a Él y tienes que andar por fe. Por tanto, yo te animo a que tú des el primer paso, invitándole a Jesucristo a que venga a tu corazón. Si nunca antes le has pedido perdón a Dios y no sabes cómo hacerlo, pues yo te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Dios eterno, tú sabes muy bien todos mis pecados, los que he cometido hasta ahora, pero en este momento me arrepiento de ellos y te pido perdón de todo corazón. Ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Quiero darte gracias por haber dado tu vida por mí, que soy una persona pecadora. Y ahora te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.